problema que se detecta en el sector agro, que es, como digo, la falta de competencia en el sector productivo, ¿no? en las cadenas, sobre todo en los mercados de insumos, ¿no? Entonces, pero hay que conocer muy bien cómo está el mercado, porque las intervenciones públicas pueden llevar a resultados negativos si no se conoce muy bien dónde hay que intervenir. Entonces es necesario primero aplicar las leyes de competencia que existen en el país. México tiene leyes extraordinarias de competencia, y aplicarlas al sector agropecuario, que hasta ahora no se habían aplicado, digamos, de una forma sistemática, ¿no? Es un sector que siempre se ha dejado un poco de lado en el tema de la competencia. Yo creo que es el momento de analizar realmente cómo está la situación, porque hay un problema realmente de falta de vinculación a los mercados de los pequeños y de los medianos, no solamente de los de subsistencia, ¿no? La vinculación a los mercados es muy débil. Y también le digo esto porque hemos observado, por ejemplo, en la crisis de precios, hemos observado que mientras que el precio de los productos finales se transmite más fácilmente a los consumidores, las ventajas de precio que suponen para un productor que los precios internacionales sean altos no se traducen tan fácilmente. Y eso es porque los intermediarios que van desde el productor al mercado final absorben ese beneficio, ¿no? O sea, quiere decir, al productor no le están pagando el precio real que luego el consumidor está obteniendo. La diferencia es enorme. Los precios internacionales son altos en general, pero a los productores no se les pagan unos precios altos. No ha habido un incremento real en esos precios, ¿no? Eso además, y eso tiene mucho que ver con eso que digo de concentraciones muy fuertes en las cadenas de valor, ¿no? De ciertas áreas en las producciones, en los acopios, en las distribuciones sobre todo, que hay una enorme concentración y realmente pues es difícil, ¿no? Realmente poder negociar, estar en una posición fuerte de negociación porque hay una enorme concentración, son muy pocas empresas las que controlan esto, ¿no? Y luego, como digo, en los mercados de insumos es igual. En el tema semillero, por ejemplo, 2 compañías se controlan el 70% de la semilla comercial. Entonces, son valores muy altos. O sea, el INIFAC controlaría un 25% y el otro 70-75% son 2 compañías, ¿no? Entonces, si las semillas tienen tantísima concentración, pues a la hora de buscar las semillas adecuadas, ¿no? Es cierto que surten estratos diferentes, ¿no? O sea, las semillas comerciales normalmente van a los estratos 5, 6, a veces el 4, mientras que el INIFAP está sirviendo más a los pequeños productores. Pero en cualquier caso, incluso los grandes, si los grandes solo tienen 2 empresas para elegir, pues no hay una enorme oferta, digamos, ¿no? Entonces, en cuanto a precios, pues la posibilidad de elegir semillas es muy limitada, ¿no? ¿Esto frena la competitividad de estas mismas empresas? Efectivamente, o sea, lo que quiero decir es que cuando hay muy pocos actores en el mercado, la posibilidad de diferencias de precios, ¿no? El establecimiento de los precios, pues es muy limitada también. O sea, la posibilidad de negociar, si no te compro a ti, te compro a ti, solo hay 2, ¿no? O sea, es muy fácil que los precios no sean precios reales, ¿no? Que sean precios fijados. Entonces, no estoy diciendo que eso suceda, ¿no? Porque sería realmente algo ilegal que se pongan de acuerdo para fijar precios, pero realmente la posibilidad, o sea, simplemente porque no hay competencia, pues el mercado no se fija, ¿no? No es solamente un tema de competencia, o sea, la pobreza en el sector rural es mucho más que eso, ¿no? O sea, por una parte es fundamental aumentar la productividad del sector agropecuario, del sector pobre, rural, y por otro lado la mayor necesidad de empleo, porque es cierto que más de 1 millón de personas que viven en el sector rural en poblaciones de menos de 2.500 habitantes que no tienen predio, que no tienen tierra ya. Entonces, ese tipo de población que está en pobreza necesita de empleo, necesita de ingresos alternativos, ¿no? Que no vengan del sector agrícola. O sea, el desarrollo rural implica fundamentalmente el desarrollo agrícola, pero no solo. O sea, el desarrollo no agrícola también es un elemento muy importante, y también hay que pensar en políticas de desarrollo laboral, de empleo, muchas veces también para complementar los ingresos, sobre todo de los de autoconsumo, ¿no? Porque, como le decía, cuando analizamos el ingreso de estos estratos 1 y 2, que son los estratos que están por debajo de la pobreza, vemos que el 35% es el subsidio, un 15% es las remesas,
y otro 15-18% es el sector agrícola. O sea, el sector agrícola ni siquiera es el más importante, ¿no? Entonces, si nos vamos al elemento estructural, si vamos al histórico de cómo va la pobreza alimentaria en México, vemos que desde el 94, de la famosa crisis que se produce en 1994 en este país, la pobreza alimentaria bajó muchísimo. O sea, estaba en torno al 40% en el 94 y bajó hasta el 13% en el 2006, ¿no? Es a partir del 2006 cuando impacta muy fuerte, sobre todo la crisis del 2008, es la que peor impacto ha tenido y se ha notado mucho, y ese es un efecto coyuntural. O sea, quiere decir, de forma estructural, las políticas para enfrentar la pobreza alimentaria han sido positivas, puesto que, ya digo, han bajado el 40 y pico por ciento que existía pobreza alimentaria, un pico muy fuerte en el 94, baja hasta el 13. Entonces, realmente las políticas eran acertadas en cuanto a la pobreza alimentaria de este país. El problema coyuntural tan fuerte que se ha vivido es que si analizamos un poco la estructura de México, el cliente fundamental, el 70% de las exportaciones y de las importaciones de México va a Estados Unidos. La crisis financiera de Estados Unidos tiene un impacto enorme en México, enorme, más que en otros países. Entonces, el problema está cuando vemos realmente dónde ha impactado la crisis financiera en cuanto a la pobreza alimentaria en este país. No estamos en los estados más pobres, estamos en los estados fronterizos y en los estados del Caribe. O sea, el mapa que nos muestra qué estados han sufrido de forma más dura la pobreza alimentaria, aumentando hasta el 18%, un poco más del 18% que está ahora, la pobreza alimentaria del país, no es en los países, no es en los estados clásicos, no es en Oaxaca, no es en Chiapas, es en el norte, y es en el este, es en Veracruz, o sea, en los estados que más exportan a Estados Unidos y que más dependen de la economía americana. Un programa que realmente está dando resultados muy positivos es el programa PESA, ¿no? El Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria, y es un programa que llega a 16 estados. La cobertura no es la total, ¿no? O sea, no estamos cubriendo el universo de familias que necesitarían este tipo de asistencia. Estamos hablando de una población del sector rural de 24 millones de personas, de las cuales si hay 1 millón y pico que no tienen predio, pues estaríamos hablando de 20 millones de personas. O sea, es muchas familias, ¿no? Quizás 4 millones de familias. Nosotros estamos llegando dentro de las zonas marginadas y muy marginadas, o sea, las zonas de subsistencia, que estaríamos hablando de una población menor, en torno a los 8 o 10 millones de personas, o sea, con unas 2 millones de familias estamos llegando a 200.000 en 16 estados, o sea, estamos llegando a un nivel que no es todavía el óptimo, ¿no? Claro. Pero de todas maneras el PESA intenta llegar a núcleos estratégicos, son como focos estratégicos de desarrollo productivo, ¿no? De fomento productivo. Entonces la idea es que estas poblaciones PESA, estas comunidades PESA, creen núcleos de desarrollo productivo que fomenten el desarrollo de las comunidades que están alrededor. O sea, hablamos entonces de municipios PESA y no solamente de comunidades PESA, ¿no? La idea de los programas PESA y lo que estamos viendo, ¿no? Desde 2006-2007, que realmente funciona con financiación del gobierno federal, es que las familias pasen de la subsistencia a la producción al mercado. O sea, pasar del autoconsumo a